Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, contamos con la presencia de Luis Espino para hablar de los discursos de los candidatos en estos comicios 2018. Luis, los discursos tienen varios componentes, ¿no? Uno es la narrativa, otro es el estilo. Unos candidatos han contado historias, otros se han basado en la cuestión programática, han establecido ahí su plan de trabajo. Otros se parecen más a una ruta crítica, ¿no? a un mapa de ruta de cuáles son los procesos que iniciarían si es que ganan la presidencia. Vamos a analizar los discursos. Empecemos por Ricardo Anaya. ¿Qué opinión te merece, Ricardo? Bueno, sus discursos en particular, el estilo, la narrativa. Tú que eres experto, platícanos. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Efectivamente, creo que lo que estamos viendo en los discursos de campaña es un intento de los tres candidatos que van atrás de López Obrador por explicarle al elector por qué ellos son una mejor alternativa que el puntero. Quien va adelante en las encuestas tal vez tenga menos incentivos a contrastar que los que van en segundo, tercero y cuarto lugar. Y en este arranque de campaña vimos eso. Vimos a un Ricardo Anaya, por ejemplo, que maneja una narrativa, como tú bien lo dices, de pasado contra futuro. López Obrador representa el pasado, las ideas viejas, esta visión que todavía habla del maíz y del petróleo, ¿no? Uh-huh. Y Anaya hace un contraste con López Obrador, y él lo que nos vende es futuro, lo que nos vende es modernidad, lo que nos vende es tecnología. Creo en lo personal que es una buena idea muy mal ejecutada. ¿Por qué? Porque no es lo único, ni la forma tan directa en la que lo está haciendo, ni la forma tan poco original muchas veces, y ha sido muy duramente criticado en redes sociales, porque lo está haciendo no solamente con estilo TED Talk, uh-huh, sino también tomando ya directamente ideas de TED Talks de tecnólogos famosos para apuntalar sus argumentos. Creo que ahí es donde Anaya ha cometido un error discursivo, porque efectivamente da la impresión, o como llama mucho la atención toda esta cuestión tecnológica, toda esta cuestión estilo Steve Jobs, da la impresión de que no está hablando en sus discursos de los problemas más importantes que vive la gente y de la realidad que vive pues un gran porcentaje de los mexicanos. Sí, y también esto tiene que ver con una cuestión de imagen, no solamente es un tema discursivo ni de narrativa. Al emular estas TED Talks de las que tú hablas, lo primero que te viene a la mente es Steve Jobs, ¿no? Alguien como muy inteligente. También eso es una cuestión que hemos visto que ha querido hacer Anaya, como posicionarse como el inteligente de la contienda, ¿no? No sí, nada más el moderno, el que nos quiere llevar a la modernidad, que quiere utilizar la tecnología, que habla de coches eléctricos, ¿no? En 15 años, en lugar de hablar de construcción de refinerías, por ejemplo. Pero es esta cuestión también de imagen, ¿no? De querer ganar y posicionarse como el listo de la contienda, digamos. Sí, exactamente, pero tendría que hacerlo de una forma que también le ayude a moderar algo que él tiene, un problema que él tiene, que es la lejanía y es cierto elitismo, que en los grupos de enfoque aparece también como una debilidad, y al contrario, la forma en la que hace esto refuerza esa percepción de lejanía y de cierto elitismo que no le está ayudando a, como dicen comúnmente, conectar con la audiencia, ¿no? Claro. Digo, no solamente hizo su inicio de campaña en Santa Fe, sino que en estas cuestiones de TED Talk vemos, por ejemplo, imágenes de Einstein, ¿no? Entonces, claro. Para los que no entendieron qué es lo que quiero hacer, bueno, ahí está esta imagen de Einstein, ¿no? Einstein, esta gran imagen de Einstein detrás en la pantalla, como diciendo, efectivamente, aquí está el candidato más inteligente. Vamos a analizar ahora a Andrés Manuel. En cuestiones de narrativa, de estilo, ¿qué puedes ver en sus discursos? Una tremenda disciplina respecto a la narrativa que él ha manejado. Cierta moderación en el tono, cierta moderación, no siempre. Hay que recordar, Alejandro, que hay varios Andrés Manuel.
Está Sí, el por Andrés supuesto. Manuel de la plaza pública, el de los discursos, el que va por todo el país, con una misma narrativa, diciéndole a la gente en cada pueblo, en cada ciudad, ustedes podrían estar mucho mejor. Le toca a cada familia mexicana 13,000 pesos si se repartiera todo el presupuesto público. Por supuesto. Y solamente les están dando 5,000 pesos mensuales. Los otros 8,000 se los están robando. Con esa narrativa tan básica, con unas cifras que pues no sabemos bien a bien de dónde salen. Totalmente alegres, ¿no? O sea, digo, Pero al él, parecer necesitamos 4 billones más en el presupuesto para cumplir con todas las propuestas así es, de Andrés Manuel. pero de un modo, no por las razones correctas, pero muy efectivo ese discurso. Total. Sumamente efectivo en manejar emociones. Andrés Manuel es el candidato que mejor conecta con las emociones de la gente, y en este caso, como en las otras campañas, él conecta con la indignación de la sociedad por los problemas que vive el país, que son reales, las desigualdades que son reales, la corrupción que es real, y conecta mucho con este sentimiento de que es necesario un cambio radical. Ahora, el reto que él tuvo desde el inicio de esta campaña es moderarse. Lo que todo mundo le pedía a gritos es: modérate y suma. Ya no seas sectario, ya no seas excluyente, suma a más gente, que tu discurso le dé a sectores como clase media, como empresarios, como intelectuales que no comulgan contigo, razones para creer que vas a ser un presidente abierto e incluyente. Lo hace la propaganda, los spots, si te fijas, van hacia ese intento, ese mensaje de apertura a sectores sociales de clase media, empresarial, etcétera. Claro. Pero el discurso le sigue hablando a la gente. El discurso el tema sigue del avión, siendo caray. el mismo Andrés Manuel. ¿Mm? En un país que 70% de la población nunca se ha subido un avión, Sí, el claro. tema del avión es simbólico, no es el avión. Totalmente. Tú y yo sabemos que lo que cuesta ese avión no soluciona, pero ni Nada. 3 meses de gasto de una Secretaría de Estado grande. Pero él maneja esa emoción de enojo y de indignación y de injusticia para conectar, y lo hace muy bien. El discurso de arranque de campaña, por cierto, él maneja magistralmente esta sensación y esta idea de que para que estén mejor los de abajo hay que quitarle a los de arriba. No la suelta, la sigue manejando. Y obviamente la narrativa... La riqueza es una cuestión de suma cero. Así es, y que no es que hay que aumentar el tamaño del pastel, sino que hay que quitarle pedazos a uno para darles otros. Y con eso, si quieres, cerramos con Andrés Manuel, la narrativa populista del pueblo bueno, que él encarna y solo él sabe y decide quién pertenece al pueblo, contra el no pueblo, que en este caso él le llama la mafia del poder, y lo vemos ahí luchando consigo mismo, que dice: bueno, la mafia del poder, ya no le voy a decir mafia del poder, ya me dijeron que no debo llamarle mafia del poder, pero es la mafia del poder. O sea, él insiste, él es muy fiel a su narrativa, porque es lo que le ha funcionado y lo que lo mantiene vigente. Claro. ¿Y José Antonio Meade? Meade con un enorme reto discursivo. El reto que tiene Meade es convencernos de que, a pesar de la marca que lo postula, a pesar, digamos, que de la escudería para la cual está corriendo, él tiene atributos como capacidad técnica, conocimiento, experiencia y sobre todo honestidad, que ahí es donde yo veo muy cuesta arriba este discurso de Meade. No, al igual que Anaya, en vez de apostar a su fortaleza, pero sin poner el reflector en sus debilidades, él sigue poniendo el reflector en el tema de la honestidad. Y recordemos que los discursos, para persuadir, necesitan argumentos racionales, argumentos emocionales, y estar alineados con la personalidad de quien da el discurso. Pero esa es su gran cualidad, digamos, que ha sido funcionario público por lustros, y pues se ha conducido con honestidad, con probidad. Entonces me imagino que eso quiere explotar él, ¿no? Y en eso basa su narrativa, y es lo que hemos estado escuchando en sus discursos últimamente. Bueno, no últimamente, pero en este inicio de campaña. Y con la muy difícil tarea de que la continuidad se vuelva atractiva. Y ahí lo que le ha fallado, en mi opinión, yo pienso que sí nos tiene que decir también un poco de las cosas con las que no ha estado conforme, que no le han gustado y que quisiera cambiar, porque esta es una elección de cambio, no es de cambio o continuidad, es simplemente que
¿cuál es el cambio que quiere México? ¿Radical o controlado? Y así lo dice Anaya, de hecho, en uno de sus spots, y tiene razón. Es muy difícil vender continuidad, entonces tal vez Meade podría explorar esa ruta discursiva para conectar mejor con el sentimiento de la gente. Defender el status quo ahorita realmente está muy cuesta arriba en el discurso. Por supuesto. Se nos va a acabar el tiempo. Vámonos rápido con Margarita. Bueno, Margarita está haciendo una campaña panista sin el PAN. Ella lo que está haciendo es un discurso que apela a las bases del panismo y que está centrado en los valores, y se apropia ella discursivamente de símbolos como el ángel de la independencia, se rodea de panistas de cepa como los descendientes de Manuel Gómez Morín, y sigue manejando un discurso en el que habla de bien común, de solidaridad, de subsidiariedad, de todos estos valores de la doctrina panista, y marca el contraste con los otros contendientes, siendo la única mujer y la única candidata independiente, y además sin usar financiamiento público. Entonces, esto es lo que ella está poniendo sobre la mesa de inicio de campaña para decirle a la gente si represento algo diferente a los otros tres contendientes. Por supuesto, y me llama la atención que Margarita sí ha centrado su discurso, ha elaborado su narrativa alrededor del tema de seguridad, que es uno de las grandes problemas que cree la gente cuando por ejemplo, le hacen ¿no? Es lo que vemos en las encuestas, que la gente dice, bueno, pues el mayor problema que enfrenta México es la inseguridad, ¿no? Y también es la única que ha dicho, bueno, pues a mí sí me gustaría una economía de libre mercado, digamos, ¿no? Así es, marcando claramente ese centro derecha que por momentos se desdibuja ideológicamente cuando vemos alianzas PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y por el otro lado alianzas Morena, Partido Encuentro Social, estos que están en las antípodas, de repente pues ya matrimonios por conveniencia ahí bastante raros. Ella lo que hace es decir, yo tengo claridad ideológica y sí creo en el libre mercado, creo en la libertad económica, las libertades políticas, la democracia, y también en los valores conservadores. Ella lo dice, tengo creencias religiosas y soy congruente con ellas, lo cual le cuesta a veces críticas en redes sociales, en Círculo Rojo, pero me parece que al público que le está hablando sí le está llegando ese mensaje y sí la puede considerar una alternativa para votar. Luis, muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Vamos a corte y regresamos. Los responsables de la tierra. Estamos de regreso con Roberto Valladares. Él es consultor en Lantia Consultores, que es una consultoría que se dedica a temas de seguridad. Hoy precisamente vamos a abordar el tema de seguridad, campañas, candidatos. Roberto, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. La verdad es que es un tema que ha surgido en últimas fechas. Recientemente tuvimos una declaración de uno de los candidatos, de Andrés Manuel López Obrador, que dice, bueno, yo, además de que voy a eliminar el Estado Mayor Presidencial, etcétera, es alguien que al parecer, ¿no? Se ha portado un poquito renuente en esta cuestión de la seguridad y que lo acompaña el Estado Mayor, etcétera, etcétera. ¿Tú nos podrías dar, desde tu óptica de consultor, cuál es la situación actual de la seguridad en el país? ¿Cómo va a influir en esta campaña? A ver, ¿qué nos podrías decir al respecto? Gracias, Alejandro, gracias por la invitación. Y pues es con razón que el tema está en la agenda, ¿no? Los últimos 3 años han sido desastrosos en términos de seguridad y en particular en términos de violencia. Cerramos 2017 con 29,000 víctimas de homicidio doloso, de las cuales las 2/3 partes son atribuibles al crimen organizado. Esto, digamos, es el doble de lo que se observaba en 2014. Vemos un incremento muy acelerado de la violencia. Vemos también que la violencia está presente en lugares donde antes no era tan evidente, ¿no? ¿Por qué este repunte de la presencia del crimen organizado en muchas comunidades del país, de la violencia y un poco los impactos que eso tiene en la contienda política? Bueno, porque los criminales se dedican cada vez a más cosas.
tienen muchos más intereses y cada vez en mayor medida esos intereses involucran al gobierno, en primera instancia autoridades locales. Se han diversificado. Antes, probablemente se dedicaban al trasiego de droga, etcétera, etcétera. Ahora pues ya se han diversificado, han modificado su plan de negocios, si lo podemos decir de alguna manera, y pues por supuesto, hay mayor presencia y han adquirido mayor poder. Exactamente, y esos nuevos giros delictivos que han repuntado en los últimos años, por supuesto, siempre ha habido algún tipo de robo de combustible, siempre ha habido algún tipo de extorsión, pero ahora los grupos que participan en ese tipo de actividades son mucho más poderosos y están mucho más armados, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que los criminales cada vez en más regiones del país buscan tener un cierto control sobre las autoridades locales. ¿En qué se traduce este control? Vemos fundamentalmente 3 cosas en el ámbito municipal. Buscan, en primer lugar, que los dejen operar. Decirle al alcalde, aquí yo me muevo, mi gente se desplaza, no queremos ningún tipo de intervención. ¿Qué otra cosa buscan? Buscan una tajada del presupuesto en algunos casos. Esto fue lo que empezamos a ver en Michoacán con los templarios, pero que ya se ha generalizado. Ya lo vemos también en municipios de Morelos, en municipios de Guerrero. Y una tercera cosa que buscan en muchos casos es nombramientos, ¿no? Yo quiero que mi compadre quede como director de obras del municipio. ¿Por qué? Porque también quieren incursionar en esas actividades, ¿no? ¿Esto a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a que la dinámica de intimidación hacia los alcaldes sea mucho más extendida y sea también mucho más intrusiva, ¿no? Tenemos esta dinámica de intimidación pues está teniendo en muchos casos una consecuencia de violencia. Si bien la mayoría de los alcaldes se cuadran, por decirlo de alguna forma, porque estamos hablando sobre todo de alcaldes en regiones no urbanas, en regiones más rurales, ciudades medias, muy vulnerables, muy alejados, digamos, de la cobertura de los medios, de una sociedad civil que los arrope, de otros intereses, están totalmente expuestos a estos grupos criminales que en muchos sentidos son el principal poder de facto en la comunidad. Y en muchos casos acceden, pero también tenemos en lo que llamamos del sexenio 20 homicidios de alcaldes en funciones. Si nos vamos a otros funcionarios, digamos, mandos municipales y la familia inmediata de estos, la lista aumenta a casi 200 personas. Si metemos candidatos y otros exalcaldes, otras personas posiblemente involucradas en esta misma lógica, estamos hablando de varios centenares de personas, ¿no? Entonces es un problema real y esto llega, el proceso electoral llega en un momento y en lugares donde este es un riesgo muy alto, ¿no? Vamos a tener elecciones municipales en Morelos, en Michoacán, en zonas de Jalisco que son muy conflictivas y también en varias regiones de Chihuahua que son particularmente difíciles en este tema. Y bueno, eres por supuesto un experto en seguridad, a eso se dedica la consultora en la que trabajas. Desde la óptica de un consultor, y si tuvieras a uno de los candidatos enfrente de ti, y te contrataran precisamente, no solamente para la cuestión de políticas públicas, cuál debe de ser nuestra narrativa en el tema de seguridad, me imagino que también te pudieran decir, bueno, al respecto, ¿qué hacemos? ¿Tú ¿Cuál sería tu recomendación como consultor? Es una recomendación un tanto difícil, sobre todo si me restringes a un candidato. A mí me gustaría tener a los 3 más importantes. Imagínate que tuvieras la oportunidad de asesorar a los 3. No, yo, digamos, lo que considero es que esto no se puede resolver sin un acuerdo político de muy alto nivel, ¿no? No lo que se hace en algún momento, dijeron, les vamos a hacer el polígrafo, nadie le da seguimiento a eso, les vamos a dar autos blindados a los que los pidan, algunos escoltas, pero en realidad los partidos políticos... ¿Cuál es la responsabilidad precisamente de los partidos políticos? De los candidatos que los encabezan es pues ver que las personas que contienden en lugares de muy alto riesgo, obviamente a un candidato en la tierra caliente de Michoacán se le va a acercar a un criminal a pedirle algo o a ofrecerle algo. No se puede simple y sencillamente dejar que eso pase, que es lo que ha sido la norma, que además es algo que se hace de forma bastante descarada. En muchas comunidades la gente sabe, platicas con un taxista, con el de la tienda y sabe perfectamente que su alcalde o que los candidatos pues ya llegaron a un acuerdo con la maña y además entran de todo lo que pasa después de eso, ¿no? Porque estamos hablando de comunidades no tan grandes. Entonces no es ningún secreto, es algo que las cúpulas de los partidos nacionales un poco dejan pasar y luego tenemos casos como el de Iguala y nos sorprendemos, ¿no? Cuando en realidad pues
los vínculos que existieran bastante obvios, ¿no? Tenemos también en Morelos un caso escandaloso en el que el grupo criminal de los Rojos pues se dio la tarea hace 3 años exactamente de intimidar sistemáticamente a por lo menos 12 alcaldes, ¿no? Les dieron $1,000,000 para sus campañas, 1,000,000 a 5 millones, y eso a cambio de qué, pues de que luego les dieron una tajada del presupuesto, de que luego cumplían con ciertas condiciones. A un alcalde, al de Mazatepec, se le hizo muy caro, y hay incluso un video en el que se observa, ¿no?, cómo él es intimidado, él reconoció haber pagado cuota y ni siquiera sigue en funciones, ¿no? Y no es un caso excepcional, es el caso del que tenemos una grabación documentada, una grabación en video circulando por todos lados, ¿no? Pero es un fenómeno generalizado. Y este es un fenómeno generalizado que ocurre a nivel municipal. A nivel municipal, yo no te diría en todo el país, ¿no? O sea, no pensaría en un acuerdo para fiscalizar y que sean limpios y puros los 2.500 alcaldes del país, ¿no? Pero sí hay lugares donde obviamente el riesgo es mayúsculo, donde además hemos tenido cualquier cantidad de atentados y de homicidios, como ya se comentó, o del alcalde o de su secretario particular. Y bueno, con esos precedentes, yo sí considero que hay una responsabilidad por parte de los partidos políticos de hacer un trabajo más serio, de ver a quién postulan, ¿no? ¿Y cuál es la responsabilidad de la autoridad electoral, si es que tiene alguna responsabilidad en este aspecto, en el tema de la seguridad, digamos? ¿Está del lado de la fiscalización? Pues sí, la autoridad electoral se enfoca mucho en ese tema, ¿no? En evitar delitos que se comentan delitos electorales. Sin embargo, yo creo que la fiscalización es, en un país como México, y por cómo se manejan las campañas, la cantidad de efectivo que circula en las campañas, es todavía, digamos, algo ideal, ¿no? Algo a lo que estamos muy lejos de poder cerciorarnos de que el dinero que entra en las campañas sea lícito, que tenga un origen lícito, porque hay muchas otras vías para, digamos, evadir la fiscalización. Claro. Y bueno, haces un muy buen diagnóstico. Hay solución. No se puede erradicar de un día para el otro. Es un tema que necesita, para empezar a resolverlo, pues que pase tiempo, ¿no? Pero ¿cuál es el quid del problema? ¿En dónde está? ¿Cómo podemos empezar a solucionarlo? Bueno, que la solución empieza, digamos, por las atribuciones que se ejercen en el ámbito local, ¿no? Ciertamente estuvo sobre la mesa la propuesta del mando único. Lo primero que exigen los criminales es cierto control sobre la policía, ¿no? Una célula criminal, incluso sin acercarse al alcalde, llega a intimidar a la policía, pero ya se les hace más fácil, pues, decir al alcalde, nombra a mi compadre como tu director de seguridad, ¿no? En esos casos, y en municipios donde sabemos que el riesgo es altísimo, que además no hay las capacidades, que si bien les tendrán 20 elementos, pues sí no tiene mucho sentido que exista esa fuerza municipal, ¿no? Esto es distinto al planteamiento de un mando único en las 32 entidades federativas, que es políticamente muy difícil y sería muy costoso de implementar, pero sí hay ciertos lugares del país bastante mapeados, estamos hablando de unos 80, 100 municipios de altísimo riesgo, donde sí debería de haber un trabajo para decir, bueno, aquí los alcaldes tendrán funciones mucho más acotadas, ¿no? Y además habrá una fiscalización mucho más cercana. Eso creo que es algo que se puede implementar en el mediano plazo, pero sin embargo pues implica un costo político, y también porque los propios partidos políticos pues saben que a final de cuentas solo ciertas figuras les van a movilizar a la gente y les van a llevar votos en esas localidades, ¿no? Los partidos, una solución de mucho más largo plazo es que los partidos políticos se den a la tarea de construir más bases y más cuadros en todos los ámbitos locales, ¿no? México sigue siendo en el sentido que un país de una tradición muy corporativa, donde si no es el sindicato, si no es cierto grupo, pues los partidos a lo mejor tienen bases en las clases medias en las ciudades, ¿no? Pero requieren de esas figuras, de esos cacicazgos locales que muchas veces ya están coludidos con el crimen organizado para poder operar en todo el país. Pues Roberto, muchísimas gracias. Bueno, definitivamente es un tema muy interesante, es un tema nodal. Al parecer es uno de los problemas que más les importa a los ciudadanos. Y pues también
hemos visto que algunos de los candidatos lo han incorporado a su ideario, a sus programas de campaña, pero sí se nos hacía importante abordar el tema de la seguridad y de la seguridad de los candidatos, más cuando uno abiertamente dice, bueno, yo no necesito de esa seguridad. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí, y pues los esperamos el día de mañana. Espero que nos sintonicen a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias.